Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Informa TV. En materia nacional, hoy 11 de abril, veremos la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con el Colegio Médico. Y en otra información, Guadalajara está diseñando una estrategia para la protección de migrantes. En materia internacional, veremos que la ONU ha condenado los ataques recientes desde Siria a Turquía y Líbano. Y en otra información, veremos que Human Rights Watch instó al nuevo presidente de Senegal a respetar la diversidad sexual en ese país. Quédese con nosotros que estamos a punto de comenzar. Agradezco que nos acompañe el día de hoy. En este momento vamos a nuestro primer bloque de noticias nacionales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inicia la queja E/188/2012-M a fin de solicitar informes en un término de 24 horas a partir de este martes a las autoridades del Ayuntamiento de Jutepec, de la Secretaría de Salud y del Sistema de Agua Potable del municipio, después de que habitantes del fraccionamiento Villas del Descanso de Jutepec, esto en Morelos, solicitaron apoyo a dicho organismo autónomo debido a la contaminación del vital líquido con aguas negras en grifos y llaves. Por ello, y ante el riesgo de contraer enfermedades, Rocío Rodríguez, directora del área de quejas y orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dio a conocer que en caso de no cumplir con el término de las próximas 24 horas en espera de los informes de las autoridades en cuestión, podría entonces emitirse una recomendación a las autoridades correspondientes. Este lunes por la noche, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí firmó un convenio de colaboración con el Colegio de la Profesión Médica que permitirá al organismo defensor contar con la opinión de expertos en las distintas especialidades de la medicina, esto con el objetivo de reforzar la investigación de las quejas. Para ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Colegio de la Profesión Médica y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico firmaron un convenio para establecer dicho plan de acción, donde se incluyen además cursos y talleres de capacitación conjunta. Al dirigir un mensaje ante miembros del Colegio de la Profesión Médica, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, José Ángel Morán Portales, explicó que este organismo obtendrá un apoyo invaluable al contar con opiniones de expertos en cada una de las especialidades médicas y reconoció que sin ellas los expedientes de queja no tendrían la solidez que ahora lograrán, sobre todo al indagar casos de presuntas deficiencias en los servicios de salud. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal registró en marzo pasado la mayor cantidad de hechos violentos cometidos en contra de medios de comunicación y periodistas en México, respecto a meses anteriores, por lo que ha llamado a que las autoridades responsables implementen el respectivo mecanismo federal de protección. A través de un comunicado, el organismo señala que este fenómeno ocurre a pesar de las modificaciones legislativas y políticas públicas que a nivel federal tienen como propósito incrementar las medidas de protección para periodistas y defensores y combatir la impunidad. En torno a esto, cabe señalar que el mecanismo en el Distrito Federal para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, impulsado por este organismo defensor de derechos, que fue firmado el pasado 29 de marzo, tiene como fin contribuir a la efectiva garantía del derecho a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. Juan Parent Jaquín, consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, afirmó este lunes que para tener una convivencia pacífica es necesario respetar a todas las personas, aun aquellas que hayan cometido alguna falta. El precursor de la no violencia activa aseguró que esta estrategia permite el diálogo, el consenso y es una herramienta elemental, ya que está demostrado que la mayoría de los problemas interpersonales se resuelven a través del diálogo antes de ir a tribunales o juzgados. Finalmente, el funcionario explicó que se agrega la palabra activa para no confundir la no violencia con el pacifismo, porque el pacifismo es no hacer nada y la no violencia es hacer.
Su sentido es hacer acciones no violentas o sin violencia, necesarias para cambiar las estructuras sociales frecuentemente injustas. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, que preside Huicot Rivas Álvarez, emitió la recomendación número 06/2012, luego de que se acreditara la existencia de violaciones a los derechos humanos durante la tramitación de un procedimiento laboral, seguido ante personal de la Junta Especial número 2 de la Conciliación y Arbitraje del Estado. La recomendación dirigida al secretario del Trabajo del Gobierno del Estado tiene como origen la queja presentada ante la Comisión Defensora de Derechos Humanos de Nayarit, en virtud de que el quejoso aproximadamente hace 6 años interpuso una demanda laboral. Sin embargo, jurídicamente el juicio laboral nunca inició. Por ello, y después de acreditar un retardo o entorpecimiento malicioso o negligente por parte del personal de la Junta, el Ombudsman recomendó que dentro del procedimiento laboral y conforme a la ley de la materia se subsanaran las irregularidades. Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, afirmó que el reto para la educación es construir actitudes que ayuden a dar solución a los actuales problemas que tiene el país, como la violencia, la drogadicción y el alcoholismo. Durante la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional, el Ombudsman capitalino destacó que todas y todos tenemos la obligación de construir estos mecanismos respetando los derechos humanos sin que ello signifique una carta abierta para hacer cualquier cosa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hace la más atenta invitación a la conferencia de prensa que se llevará a cabo el día de hoy, miércoles 11 de abril, a las 11:30 de la mañana en las instalaciones de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Jalisco, estas ubicadas en la calle Pedro Moreno 1616 de la Colonia Americana. Cabe señalar que será el presidente de la institución, Felipe de Jesús Álvarez Ibrián, quien ofrecerá la plática para dar a conocer la recomendación 10/12, dirigida al presidente municipal de Tonalá por la violación de los derechos a la vida, a la libertad personal, integridad y seguridad personal y a la legalidad. Por falta de pruebas para mantener en reclusión a Virginia, organizaciones civiles exigieron a las autoridades federales y del estado de Guerrero la liberación inmediata de la indígena náhuatl, presa hace más de 3 años, acusada de homicidio en razón de parentesco tras sufrir un aborto espontáneo. En entrevista con Verónica Cruz, directora de la organización guanajuatense Las Libres, dijo que postergar todavía más el acceso a la justicia para la originaria del municipio de Huamaxuctitlán motiva la posibilidad de que eventualmente su caso será atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe recordar que Virginia lleva 3 años encarcelada sin recibir sentencia, fue detenida en febrero de 2009 y ha afrontado un juicio violatorio de sus derechos humanos, como por ejemplo la falta de un traductor o un abogado que hable en su lengua. El Ayuntamiento de Guadalajara indicó que quiere trabajar de la mano con el Instituto Nacional de Migración en su delegación regional para la atención de los migrantes indocumentados que pasan por la ciudad, esto para superar sus condiciones de vulnerabilidad social. Para ello, los regidores tapatíos desde el Pleno autorizaron recientemente la propuesta de establecer un convenio de colaboración con la Secretaría de Gobernación, a la que pertenece el Instituto Nacional de Migración, con el fin de que las dependencias municipales puedan llevar a la práctica lo que denominan el Programa Municipal de Información, Asistencia y Protección a los Migrantes. En torno a esto, cabe mencionar que la autoridad municipal próximamente le hará saber a la Secretaría de Gobernación su voluntad para entablar esta coordinación. Y bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue su monitor, que regresamos con más información. Le agradezco nuevamente que continúe con nosotros. En este momento vamos a nuestra segunda sección de noticias internacionales. Le comento que de cara a la cumbre G20, a celebrarse en junio próximo en Los Cabos, México, y ante la situación de desnutrición de millones de niños en el mundo, la Organización Mundial Save the Children llamó a los líderes de ese grupo a dar prioridad a una meta global en seguridad alimentaria.
En conferencia de prensa, Roy Caplé Hernández y María Josefina Menéndez, consejeros de Save the Children, plantearon que un objetivo en ese sentido es un componente fundamental para la estabilización económica y financiera que persigue. Ambos funcionarios externaron su preocupación al plantear que unos 925 millones de personas padecen desnutrición en el mundo, casi una séptima parte de la población global, y más grave aún, cada hora 300 niños mueren a causa de la desnutrición, es decir, 2.6 millones al año. La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch ha aprovechado el cambio del gobierno de Senegal para instar al nuevo presidente del país, Macky Sall, a trabajar a favor de los derechos humanos de la diversidad sexual, de tal forma que la organización envió una carta al presidente africano instando al mismo derogar el artículo 319.3 del Código Penal, el cual sanciona las relaciones homosexuales, considerando a las mismas como actos indecentes y actos contra natural, con penas de entre 1 y 5 años de prisión. En torno a esto, cabe mencionar que Human Rights Watch recordó que en febrero de 2008 la policía arrestó a 19 hombres en Dakar únicamente sobre la base de las fotografías que aparecieron en una revista, alegando que habían acudido a un matrimonio gay, por lo que la policía amenazó con matar a los hombres y los maltrató mientras se encontraban bajo custodia antes de ser liberados. En otra información, le comento que la Asamblea General de la ONU, el día de hoy, tendrá un debate sobre la especulación financiera y la volatilidad de los precios de los alimentos y productos básicos. Dicha asamblea, que preside el diplomático qatarí Nasir Abdulaziz Al Nasser, participarán ministros de algunos de los 192 Estados miembros, directivos de organismos internacionales y expertos independientes, quienes van a debatir el papel de la ONU en la coordinación de respuestas a estos fenómenos que afectan sin duda la economía y el desarrollo de los países. Cabe mencionar que este debate responde después de una iniciativa del presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, que la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre pasado y que se refiere al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación. En España, HM Hospitales organiza la carrera popular HM Corre por la Vida con el patrocinio de la Fundación Divina Pastora y el apoyo de la Comunidad de Madrid, también con el Ayuntamiento Boadilla del Monte. Cabe recordar que en la primera edición de HM Corre por la Vida se donaron más de 6.000 euros a la Asociación Española contra el Cáncer. Tras recaudar 8.000 euros en 2011 para UNICEF, este año la competición se vuelve a centrar en la infancia y destinará de nuevo la donación a esta entidad. Dicha carrera se celebrará por tercer año consecutivo el próximo 27 de mayo en la avenida Montepríncipe de Boadilla del Monte. Y también cabe mencionar que la competencia iniciará a las 9:30 de la mañana y tendrá un recorrido de 10 kilómetros. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó este martes los ataques perpetrados con disparos hechos desde Siria hacia campos de refugiados en Turquía y Líbano, que dejaron lamentablemente a 3 muertos, entre ellos un periodista y varios heridos. En un comunicado, Ban explicó que tras el incidente habló con el canciller turco Ahmet Davutoglu, quien le expresó su profunda preocupación por los recientes incidentes en la frontera con Siria. Para esto, el titular de la ONU refirió que está alarmado por los informes sobre la continua violencia y las violaciones a los derechos humanos en Siria, que generaron un éxodo masivo de refugiados a países vecinos. En torno a esto, Ban reiteró su llamado para que el gobierno de Siria cese de inmediato todas las acciones militares contra civiles y que cumpla con sus compromisos ante el enviado especial de la ONU y la Liga de Estados Árabes, Kofi Annan. En otras noticias le comento que este lunes la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch informó que al menos un centenar de personas, en su mayoría civiles, han muerto en ejecuciones sumarias llevadas a cabo por las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad en los últimos meses. En su informe titulado A Sangre Fría, la organización documenta el asesinato de 101 personas desde finales de 2011 por parte de las fuerzas de seguridad y los matones del régimen o Chachaviva. Entre los documentos de este informe se encuentra la ejecución sumaria de al menos 16 combatientes opositores que habían sido capturados y heridos cuando ya no estaban luchando. Respecto a este punto, Human Rights Watch expresa su inquietud por lo que puede considerarse una política del régimen, la cual consiste en no hacer prisioneros
y que viola el derecho internacional, el cual prohíbe las ejecuciones sumarias, al igual que matar deliberadamente a un soldado herido o capturado, ya que constituye un crimen de guerra. El día de ayer, representantes de diversos organismos de Naciones Unidas, en conferencia de prensa conjunta, exhortaron a la comunidad internacional a poner atención en la crisis humanitaria que enfrentan 50 millones de personas en la región africana del Sahel. De tal forma que llamaron a la comunidad de donantes a vencer la fatiga y prestar atención urgente a 3 millones de niños menores de 5 años que están en riesgo de padecer niveles alarmantes de desnutrición y eventualmente estarán en riesgo de morir. Adjuntamente, durante la conferencia, los funcionarios coincidieron que debe actuarse ahora que ha sido emitida una alerta temprana en la que la comunidad internacional antes de que suceda una catástrofe humanitaria. En otra información le comento que Human Rights Watch manifestó este martes en un comunicado que la ejecución de 3 presos condenados a la horca el pasado 7 de abril revela la necesidad de una moratoria sobre la pena de muerte en la Franja de Gaza porque es un castigo cruel, inhumano y en todos los casos. La directora de Human Rights Watch para el Medio Oriente, Sarah Lee Whitson, ha dicho que el compromiso del gobierno de Hamas con la justicia debería incluir la eliminación de la pena de muerte, que empeorará las injusticias documentadas en los tribunales de Gaza. Para esto, según Human Rights Watch, los tribunales militares de Gaza y Cisjordania aplican el Código Penal Revolucionario de la Organización para la Liberación de Palestina, la cual impone la pena de muerte para al menos 42 delitos, entre ellos varios que no se consideran delitos graves, según las normas internacionales. Además, aunque los tribunales militares solo deben limitarse a juzgar a personal militar, 5 de las 16 personas condenadas a muerte entre 2009 y 2010 eran civiles. Amnistía Internacional exhortó este martes al Senado de México a aprobar de inmediato la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, cuya situación se ha degradado notablemente en los últimos años. En una declaración pública, la sección mexicana de Amnistía Internacional consideró esencial esta iniciativa para garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas reciban medidas adecuadas de protección ante las amenazas y agresiones que sufre este país. En torno a esto, Amnistía Internacional indicó que lleva a cabo una campaña en las redes sociales para pedir la pronta aprobación de esta ley, utilizando para ello el hashtag la ley de protección, y destacó que ya suman 20,000 las firmas en apoyo a mecanismos efectivos de protección en la página www.defiendeles.org.mx. Y bien, hemos llegado al final de su noticiero. Esto es Informa TV. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga un bonito día.